Hola, soy Paula y en el video de hoy te voy a mostrar cómo hacer esta encuadernación conocida como encuadernación australiana. Continuando con el curso de encuadernaciones plegadas y como te comentaba recién, vamos a hacer esta libreta siguiendo unos simples pasos solamente plegando, cortando y pegando. Como siempre y en cada video tutorial te voy a mostrar el paso a paso, te voy a ir contando todos mis trucos para que esta encuadernación te quede perfecta. Vamos a ver los materiales necesarios y comenzamos a trabajar. Para esta encuadernación voy a usar, en mi caso, hojas tamaño A4 de 80 gramos lisas blancas. Podés usar las hojas que quieras, que tengas, simplemente tenés que tener en consideración que estas hojas las vamos a plegar a la mitad y este va a ser el tamaño aproximado final de tu cuaderno. Comenzamos entonces, voy a contar grupos de 4 hojas o folios. Voy a plegarlos a la mitad teniendo en cuenta que estas esquinas estén bien alineadas. Hago presión sobre la zona del lomo y ahora con una plegadera o con una cucharita de té, si no tenés una plegadera, voy a asentar este doblez desde el centro hacia un extremo y desde el centro hacia otro extremo. Voy a repetir este paso, voy a armar 7 cuadernillos como estos compuestos por 4 hojas plegadas. El siguiente paso va a ser armar un plegado en acordeón que va a formar parte de la estructura de esta libreta. Para hacerlo vamos a usar una cartulina y para calcular el alto de esta cartulina tenemos que considerar la altura del cuadernillo que ya plegamos. Aproximadamente 2/3 de la altura del cuadernillo es una buena proporción para el acordeón. Ahora te voy a mostrar cómo hacemos este plegado. Voy a comenzar en este extremo dejando una solapa de 5 centímetros. Voy a marcar con el lápiz y con la escuadra voy a hacer este pliegue aquí de esta forma y voy a asentar este doblez con la plegadera o con una cucharita de té como hicimos anteriormente. Esta solapa es la que va a ir pegada o montada sobre la tapa. A partir de ahora voy a realizar el acordeón. Para la estructura de esta libreta decidí que cada pliegue va a tener 3,5 centímetros de ancho. Para eso y para ser más rápido y si no tenés una tabla de dobleces, voy a usar una reglita como esta que tiene 3,5 centímetros de ancho. Voy a colocarla aquí en el último pliegue que realicé y con una tijera de punta redondeada voy a marcar la cartulina ligeramente para saber dónde tengo que plegar. Ahora sí, con esta marca voy a volver a plegar y voy a sentar nuevamente este doblez. De esta manera voy a ir realizando todo el plegado en acordeón. Me va a ir quedando de esta forma. Y para saber qué ancho tiene que tener la cartulina, tenés que saber que cada uno de estos pliegues, cada una de estas montañitas, va a ser ocupada por un cuadernillo. Quiere decir que si tengo 7 cuadernillos, y este va a ser el plegado que voy a usar en el resto del video, voy a tener que tener para 7 cuadernillos 7 de estas montañitas. Lo que hice fue sumarle al acordeón que ya había armado una cartulina por una cuestión estética de un lado y del otro. Entonces vamos a dejar una solapa aquí. Vamos a contar una montañita de estas por cada
cuadernillo y vamos a dejar otra solapa aquí en el extremo para la otra tapa. Siguiente paso, tenemos que hacer que estos cuadernillos ingresen en esta estructura en acordeón de esta manera. Bien, con el cuadernillo abierto voy a hacer una plantilla marcando el corte. Aquí tengo esta plantilla en donde marqué con unos puntos en lápiz el corte que tengo que hacer para que ingresen los cuadernillos en el acordeón. Simplemente mido esta altura y dejo 2 milímetros adicionales para que pase bien la hoja y no se rompan, las 4 hojas no se rompan cuando las estamos desplazando por este pliegue. Voy a repetir esto con todos los cuadernillos, este corte con los 7 cuadernillos. Así es como me tiene que quedar el corte para poder hacerlo pasar por el pliegue. Voy a repetir este paso con los 7 cuadernillos. Los 7 cuadernillos tienen su corte para ir ingresando en cada una de estas pestañas. Pero ¿qué ocurre? Si yo coloco este cuadernillo aquí, en esta estructura se sale fácilmente. Para evitar que el cuadernillo se escape de las pestañas, vamos a cortar unas cartulinas plegándolas a la mitad. Vamos a medir la altura de esta pestaña y vamos a restar 2 milímetros. Esta altura menos 2 milímetros para que nos permita deslizar esta cartulina plegada por el interior de la pestaña. Voy a repetir este paso con los 7 cuadernillos. Bien, y así es como me está quedando esta libreta en el interior, y ahora te voy a mostrar cómo hacemos las tapas. Para cortar la tapa y la contratapa, en mi caso voy a usar cartón gris de 2 milímetros de espesor. Te voy a explicar cómo vas a calcular el tamaño de la tapa y la contratapa. Con la libreta ya armada, voy a ubicarla contra el lomo, contra el borde del cartón. En esta parte no voy a dejar ningún margen. Y luego en el borde inferior, en el lateral y en el borde superior voy a dejar 5 milímetros de margen de cada lado y voy a cortar 2 piezas de cartón, una tapa y una contratapa. Para forrar estas tapas, en mi caso voy a utilizar tela, esta gabardina estampada, pero puedes usar papel también si querés u otro tipo de tela. Lo que voy a hacer es dar vuelta esta tela, voy a ubicar la pieza de cartón y voy a dejar un margen de 2 centímetros en la tela o el papel para cortes y pliegues. Una vez que tengo ya el corte, voy a ubicar la tapa y voy a hacer unas marcas guías en los ángulos. En cada uno de los 4 ángulos me voy a hacer una marca con lápiz para saber exactamente dónde voy a pegar esta tapa. Y luego con el esquinero, como ya hemos usado muchísimas veces en este canal, y si no tenés uno de estos, te voy a dejar un enlace debajo en la descripción de este video para que te puedas hacer uno de estos casero con cartón, porque te salvan la vida. Estos esquineros sirven para marcar
estas esquinas y que los pliegues en el momento del montaje nos queden perfectos. Ya vas a ver cómo quedan. Voy a marcar estas 4 esquinas con este esquinero, voy a cortar y ya te muestro cómo pasamos el adhesivo y montamos esta tapa. Vamos a pasar adhesivo vinílico con una pinceleta sobre la tapa y lo voy a hacer de la siguiente forma, desde el centro hacia los extremos. Paso con una pinceleta, también lo podrías pasar con un rodillo. Y mientras voy haciendo este paso, si te gusta este video tutorial, si te gustan los tutoriales de este canal, puedes suscribirte y activar las notificaciones. Así YouTube te va avisando cuando voy subiendo nuevo contenido. Fíjate, voy a pegar la tapa aquí, siguiendo las marcas guía que había hecho con lápiz anteriormente. Hago presión para evitar que queden burbujas. Y ahora voy a pasar a pegar estos 2 lados largos. Y ahora fíjate, te voy a mostrar para la terminación de estas esquinas. Voy a pasar nuevamente adhesivo vinílico. Y con la ayuda de la plegadera o de una herramienta con la punta redondeada voy a empujar ligeramente estas 2 esquinas hacia el interior. Se va a formar aquí un triangulito en esta esquina de aquí. Y ahora sí, pliego. Y las esquinas me van a quedar así. Voy a repetir este paso con este lado y con la contratapa y voy a llevar a prensar tapa y contratapa bajo libros para que se seque bien. Con las tapas ya secas y prensadas vamos a realizar el montaje para unir el cuadernillo interior con estas portadas. Para hacerlo voy a pasar adhesivo en estas solapas, aquí y aquí, y voy a pegar a la tapa y a la contratapa teniendo especial cuidado de respetar estos 5 milímetros que tenían que quedarnos aquí arriba y estos 5 milímetros que tenían que quedarnos aquí abajo, y que la zona del lomo esté contra el borde de la tapa. Voy a poner una hoja aquí para no ensuciar el cuadernillo interior cuando paso el adhesivo. Y pego sobre el borde. Y una vez que tengo ubicado bien el cuaderno, voy a ejercer presión en esta solapa y como terminación aquí, para tapar esta zona de cartón y la solapa, voy a sumar una cartulina que voy a pegar contra esta tapa. Mientras voy pasando el adhesivo, te cuento que en el canal hay un montón de videotutoriales que podés recorrer, que podés mirar, todos relacionados con el mundo de la encuadernación artesanal. Seguramente vas a encontrar contenido que es de tu interés. Me ayudo con un paño limpio para eliminar burbujas y voy a repetir este proceso con la contratapa. Y vamos a dejar secar esta libreta. Vamos a poner una pieza de acetato o algún tipo de superficie que evite que la humedad que acabamos de
sumar a esta guarda, a esta cartulina, pase al papel de los cuadernillos. Vamos a poner un acetato de este lado y de este lado, dejamos secar bien y ya te muestro cómo queda esta libreta terminada. Y así es como nos queda esta encuadernación terminada, que es ideal por la apertura que tiene el interior para álbum de fotos, álbum de scrapbooking, de recortes, diario de viaje, etc. Además de que tiene esta particularidad de que podemos retirar estas cartulinas e intercambiar los cuadernillos interiores o reponerlos. Espero que esta encuadernación haya sido de tu interés. Si te gusta el contenido del canal, podés suscribirte. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Espero que estés bien. Chao.